Bueno, ya nos presentaron, así que yo voy a arrancar. Bueno, los genitales femeninos internos. Ay. Están compuestos por 4 órganos, que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Ellos se encuentran dentro de la pelvis menor, la pelvis ósea, y como vemos bien en la imagen, están tapizados por peritoneo. Vamos a arrancar hablando de los ovarios, más específicamente. Bueno, los ovarios son una glándula sexual femenina, son pares, tenemos uno derecho y uno izquierdo, son ovoides, miden 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Ellos se encuentran casi totalmente libre en la cavidad abdominal, ya que no están recubiertos por peritoneo, a diferencia de los demás órganos. Y digo casi porque están casi totalmente libres, excepto por el mesovario. Bueno, como función, tiene una función secretora de nuestras hormonas estrógeno y progesterona, que son las responsables de nuestros caracteres sexuales secundarios, y bueno, para regular nuestro ciclo menstrual, y también participan en la producción de ovocitos secundarios. Anatómicamente presentan 2 caras, una cara medial que da hacia el interior de la pelvis, y una cara lateral que da hacia la pared lateral de la pelvis. Presenta 2 bordes, uno posterior, que es el que está libre, que lo vemos acá, esta es una vista posterior del ovario, y un borde anterior, que es el mesovárico. Y presenta 2 extremidades, una superior, que es la tubaria, y una extremidad inferior, que es la uterina. Bueno, histológicamente presenta una corteza y una médula. La corteza es la parte de afuera, que es la que contiene los folículos en sus diferentes estadios, y el posterior cuerpo lúteo, y la parte del medio es la médula, que contiene los vasos sanguíneos. Bueno, ahora vamos un poco a la irrigación. La irrigación está dada por 2 arterias. Una es la arteria ovárica, que es una rama directa de la aorta abdominal, y por ramas ováricas, que son de la arteria uterina. Para el drenaje venoso tenemos un plexo venoso ovárico, que tiene una porción medial, que drena hacia la vena uterina, que posteriormente va a drenar a la ilíaca interna, y una porción lateral, que drena hacia la vena ovárica izquierda, que termina directamente en la vena cava inferior. Ahora vamos con los medios de fijación. Los medios de fijación son 4. Vamos a empezar con el ligamento suspensorio del ovario, que une el polo superior del ovario a la fosa ilíaca. Junto con este ligamento van a descender y ascender los vasos sanguíneos, y posteriormente van a formar el hilio del ovario. Después tenemos el ligamento propio del ovario, que es este que vemos acá, que va desde el polo inferior hasta el cuerno uterino. También tenemos el ligamento tubovárico, que se extiende desde el borde mesovárico hasta el infundíbulo de la trompa. Y por último tenemos al mesovario, que es hoja posterior del ligamento ancho. En esta imagen lo podemos ver mejor. Se ve en esta corteza aquí, se ve en esta parte, que contiene los vasos. Bueno, ahora pasamos a las trompas de falopio. Las trompas de falopio, al igual que los ovarios, son pares, miden aproximadamente 14 centímetros de largo, y presentan 2 orificios. Un orificio externo, que da hacia la cavidad abdominal. La parte anterior da hacia la cavidad abdominal porque no está cubierta por peritoneo, al igual que el ovario. Y por esta parte, por este orificio va a entrar el ovocito secundario cuando se produce la ovulación, y va a hacer todo el recorrido de la trompa, y va a salir por el otro orificio que tiene la trompa, que es el interno, que hacia la cavidad uterina. Tiene un epitelio ciliado simple y secretor. El epitelio ciliado le va a dar la función a la trompa de barrer y poder mover el producto de la fecundación hacia la cavidad uterina, para que se pueda implantar ahí y no quede en la ampolla.
Y la parte secretora va a nutrir a este cigoto para los días que se quedan en la trompa, que son aproximadamente 4 días, para que se produzca la división mitótica hasta que llegue y se implante en la cavidad uterina. Presenta 4 porciones. La más distal es el infundíbulo, que es la porción que presenta las fimbrias, es la porción más ancha de la trompa uterina, y es la que está más en contacto con el ovario. Bueno, que como ya dije anteriormente, es por donde va a entrar el ovocito secundario. Después tenemos a la ampolla, que es esta porción de acá, que es donde se va a dar el encuentro del ovocito con el espermatozoide, se va a producir la fecundación. Después tenemos el istmo, que es la parte más estrecha. Y por último tenemos la porción que se adentra a la cavidad uterina, que es la porción uterina o intramural. Ahora vamos con los medios de fijación de la trompa. La trompa está tapizada por el ligamento ancho, que a este nivel se desdobla en una lámina anterior y una posterior y forma un meso, que es el meso salpinx, que es por donde van a ir los pasos. Y también tenemos el ligamento infundíbulo ovárico, que como su nombre lo dice, une el infundíbulo de la trompa con el ovario. Bueno, en la trompa tenemos ramas tubáricas laterales, de las arterias tenemos ramas tubáricas laterales, que son ramas de la arteria ovárica. Y tenemos ramas tubáricas mediales, que son rama de la arteria uterina. Y para el drenaje venoso también tenemos un plexo, al igual que el ovario, que se encuentra a nivel del mesosalpinx, como ya mencioné anteriormente, y que drena medialmente a la vena uterina y lateralmente a la vena ovárica. Bueno, ahora vamos con un caso clínico que vimos la semana pasada, el jueves pasado, en la guardia de ginecología. Se trata de una paciente que acude con sangrado vaginal asociado a dolor de tipo cólico en el hipogastrio. Como datos tenemos que es una paciente de 34 años, que presenta una fecha de última menstruación del 28/3, que nos da una menorrea de 6,3 semanas. No utiliza ningún método anticonceptivo, ya que la paciente estaba buscando embarazo. Y tenemos el dato de que tiene una beta-HCG positiva, lo que nos confirmaría su embarazo. Al examen físico, la paciente se encuentra lúcida, hemodinámicamente estable, presenta un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda, y en la especuloscopía vemos restos hemáticos, pero no vemos un sangrado activo. Bueno, el plan que se tomó fue realizar una eco transvaginal y un laboratorio con una beta cuantitativa. En la eco, lo que vamos a hacer va a ser buscar, confirmar este embarazo, que ya sabemos que existe, pero vamos a buscar si se encuentra intraútero o si no se encuentra intraútero y sería un embarazo no viable. Y con el laboratorio, con una beta cuantitativa, vamos a tratar de cuantificar el valor de la hormona para ver si se correlaciona con las semanas de embarazo que tendría la paciente, ya que si es muy baja, nos está hablando de un embarazo anormal. Bueno, acá tenemos la eco de la paciente. En la eco no se encontró el embarazo, que ya se podría ver el saco gestacional, con probablemente un embrión, o no, pero con 6,3 semanas, por ahí se podría ver. Y se encontró una masa anexial tubárica, con un flujo Doppler positivo. Y también se encontró líquido libre en el fondo de saco de Douglas. El laboratorio presenta una beta de 540, lo que es un valor bastante bajo
o sea, es bajo para las semanas de embarazo que tiene. Para esas semanas esperamos un valor más alto de beta, más de 1000, un poco más de 1000. Por lo que las dos cosas nos indican que no es un embarazo o sea, no es un embarazo viable, no es un embarazo confirmado. Digo, confirmado sí, pero no está intraútero. Entonces, el diagnóstico es embarazo ectópico. Y el viernes, el 12, el otro día, la paciente se empezó a descompensar hemodinámicamente, por lo que se decidió programar la salpingectomía izquierda. La masa se encontraba en la trompa izquierda, la masa que se correlacionó con el embarazo ectópico. Y bueno, se extirpó la trompa izquierda, que se notaba ensanchada, y adentro se obtuvo una masa que medía 4 centímetros. Bueno, acá en la cirugía laparoscópica se encontró un hemoperitoneo, había bastante líquido, sangre en la cavidad. Ahora vamos a ver un video. Bueno, acá vemos la cantidad de líquido que tiene, de sangre que tiene. Y a su vez, en la trompa se encontraba un coágulo, que no se ve en el video, pero bueno, se ve el hemoperitoneo que tenía. Ahí está. Bueno, entonces, el embarazo ectópico es básicamente un embarazo que no se implanta en el endometrio del cuerpo uterino, y se implanta en cualquiera de estos sitios que vemos acá. El sitio de embarazo ectópico más común es el tubario, con un 97%, el cual el de la ampolla es el 80%, es el más frecuente. Después tenemos el ísmico, que es un 10%, y el de las fimbrias, que es un 5%. Y después, bueno, podemos tener un embarazo cornual, que tiene un 2% de prevalencia, el abdominal, que tiene un 1,4%, que se daría por la caída, como mencionamos. Esta parte no está cubierta por peritoneo, entonces básicamente si se cae, se cae de la cavidad abdominal. Y el ovárico y el cervical, que tienen un 0,2% de prevalencia. Bueno, y para el tratamiento, en este caso se tomó la medida quirúrgica, ya que la paciente se encontraba hemodinámicamente inestable y tenía un hemoperitoneo. Pero bueno, se pueden tomar otras medidas, como la conducta expectante, que se seguiría con beta y eco. Esto depende de que la paciente no esté descompensada hemodinámicamente, de que haya una beta baja. En este caso teníamos una beta baja, pero bueno, como el otro sumó, se tomó la conducta quirúrgica. Pero bueno, una beta baja y una beta en descenso podríamos tomar una conducta expectante, una beta menor a 1000. Bueno, y el tratamiento médico se hace con metotrexato, que bueno, también hay criterios, como por ejemplo una beta menor a 2000, que la teníamos, la masa que sea menor o igual a 3,5, pero bueno, no tiene que haber signos de inestabilidad hemodinámica ni hemoperitoneo. Por eso básicamente se decidió tomar la conducta quirúrgica. Bueno, entonces ya hablamos de trompas de falopio y ovarios, y ahora va a seguir Dolores hablando de útero. Bueno, el útero es un órgano que está formado más que nada por músculo, por una capa muscular gruesa. Es un órgano pélvico, pero que a su vez está infraperitoneal.
y que tiene una forma de pera. Y se divide en 4 porciones. Tiene un fondo, que es la parte superior, tiene un cuerpo, que es la parte más amplia, un istmo, es donde el cuerpo se afina, y el cuello del útero. Acá podemos ver las medidas, tiene 5 centímetros de ancho, 8 de largo, 3 de espesor, y la función principal del útero es propiciar los nutrientes, el ambiente, todo lo necesario para el correcto desarrollo de una posible gestación. Además que por estímulo de los ovarios, también todos los meses se produce acá el sangrado del ciclo menstrual. Y acá puse esta imagen para que veamos un poco cómo son las relaciones del útero. Este es el útero, acá podemos ver que por delante tiene la vejiga, está como sobre la vejiga. Este es el canal vaginal, el uréter, esta es la sínfisis del pubis, por detrás tiene el recto. Bueno, y los ovarios están como por atrás y encima del útero, junto con la trompa. Los medios de fijación del útero son 5. Está el ligamento redondo, que sale del fondo del útero y se va hacia arriba para insertarse en el canal inguinal, y a través del canal inguinal bajar de nuevo hacia la zona del monte del monte de Venus, que sería más o menos por acá. Y el ligamento ancho, que es el ligamento que se forma es un pliegue del peritoneo, o sea, el peritoneo está sobre el útero y sobre los órganos, las trompas, y se apoya como si fuera una sábana, y al apoyarse se pliega y abraza a las estructuras que están al lado del útero y al útero. A ver, puse una imagen acá, y forma esto que es el ligamento ancho. El ligamento ancho está formado por una parte, por un mesometrio, que está al lado del útero, por un mesovario, que es la parte que recubre la parte superior del ovario, y un mesosalpinx, que es la parte que está más hacia la trompa. En esta imagen podemos ver bien lo que yo estaba diciendo del peritoneo. El peritoneo es esta línea que se ve acá, que vemos que cae sobre todos los órganos. Entonces, al caer, se pliega y forma el ligamento ancho. También forma 2 estructuras muy importantes, 2 depresiones muy importantes, mejor dicho, que son el fondo de saco recto uterino, o de Douglas, y se llama así porque está entre el recto y el útero. Este sería el peritoneo, que forma esta depresión. Acá se ve el fondo, y el fondo de saco vésico-uterino, porque está entre la vejiga y el útero, y acá podemos ver cómo se forma. Es importante conocerlos porque ahí se puede juntar líquido que podemos ver a través de una ecografía, por ejemplo. Después, los otros 3 que nos quedan son el ligamento útero-sacro, que va desde el útero al sacro, el ligamento cardinal, que va desde el istmo y el cuello del útero a la pared lateral de la pelvis, y el ligamento pubocervical, que en esta imagen no se ve, pero va desde la cara posterior de la sínfisis del pubis hasta la pared lateral de la pelvis. Con respecto a la posición del útero, el útero está en ante-verso-flexión. Eso quiere decir que está hacia adelante, o sea, si nosotros nos pensáramos como mirando de frente, el útero estaría como apoyado hacia el ombligo, digamos, por encima de la vejiga. Y esta posición, o sea, los ligamentos permiten que el útero siempre esté en su posición normal, pero a su vez le permiten moverse en caso, por ejemplo, de que la vejiga se llene. Porque si la vejiga está llena de pis, el útero se va a ir hacia arriba. Si el recto está lleno de materia fecal, quizás lo empuja hacia adelante.
Y si ambos, la vejiga y el recto, están llenos, quizás el útero adopta una posición más intermedia. Luego el útero tiene capas. Tiene 3 capas principales. Una que es el endometrio, que es la más interna, y a su vez esta está formada histológicamente por 2 partes. Una capa basal, que es la más profunda, y una capa superficial, que es la capa funcional, que es la que se va a descamar durante la menstruación. Luego está el miometrio, que es la capa de músculo liso, es la capa intermedia, y la última, que es la serosa, y su nombre es el perimetrio, y es la capa más externa. Con respecto a la irrigación del útero, tenemos las arterias uterinas derecha e izquierda, que es la irrigación más importante, o sea, es la arteria más importante, que va a dar ramas. Estas son las ramas helicinas o espiraladas, que son las más pequeñitas que van a llegar al útero, al miometrio, del útero específicamente. Están las ramas vaginales, la rama ácidos de la vagina, la rama ovárica, que es la que se va hacia el ovario, y la rama uterina. Estas todas vienen de la arteria ilíaca común, que va a formar la hipogástrica, y que de la hipogástrica va a salir esta arteria uterina. El drenaje venoso está dado por el plexo venoso uterino, que recibe el mismo nombre que las arterias, son las arterias y las venas uterinas derecha e izquierda, que van a drenar directamente en las venas ilíacas internas. Bueno, el caso clínico que traje yo es una mujer de 42 años. Esto significa que tuvo 4 gestas previas, no tuvo ningún aborto y tuvo 3 cesáreas, es decir, tiene 3 hijos y un embarazo en curso. La edad gestacional es un embarazo de 35 semanas y 5 días. Al examen físico estaba lúcida, orientada, vigil, hemodinámicamente estable, sus signos vitales eran normales, abdomen normal, indoloro, la dinámica uterina no tenía contracciones, el tono estaba normal, lo que también nos habla de las posibles contracciones, no las tenía. Los latidos cardíacos eran positivos, los fetales, es decir, el bebé estaba vivo. En la especuloscopía el cuello no fue evidenciable, pero tampoco se observaba ningún sangrado ni ningún líquido. Y la prueba de pH en flujo fue negativa. Esta prueba sirve para ver si la mujer rompió bolsa. Si es negativa, significa que no la rompió. Bueno, y consulta a la guardia de obstetricia por haber tenido contracciones irregulares asociadas a molestia abdominal. Esto fue negativo, la dinámica uterina, porque en ese momento se puso la mano sobre el abdomen de la paciente y se esperó 10 minutos y en ninguno de esos 10 minutos tuvo contracciones. Lo que no quiere decir que quizás no las haya tenido antes, pero en ese momento no las tenía. Y no tuvo ningún sangrado ni otra sintomatología. Por ende, lo que se decía hacer es internarla, porque ya era un embarazo bastante avanzado, y para controlarla mejor, observarla más de cerca, le piden un laboratorio y una ecografía transvaginal con Doppler. En la ecografía primero les voy a mostrar una normal para que después podamos entender lo que se ve mal. Este útero igualmente no está, claramente no es de una mujer embarazada, pero sirve. Este es el útero, acá se ve toda la forma, este es el canal vaginal, y acá está la vejiga. Lo importante es que veamos cómo esta línea entre el útero y la vejiga se ve bien marcada, es decir, no pareciera que el útero esté pegado a la vejiga. En cambio, en esta imagen, acá se ve el amnios con el feto, esta es la placenta, este es el canal vaginal, o sea, el cuello,
Y esta es la vejiga. Y acá vemos cómo esa línea que yo les mostraba antes está bien marcada, pero de repente desaparece. Y además, cuando se le hace el Doppler, se evidencia un flujo sanguíneo, acá como si hubiera vasos, que están pegados a la vejiga, como si estuvieran incluso entrando a la vejiga. Este de acá se nota muy bien cómo atraviesa esta, esta línea que hablábamos antes. Esto es un signo de acretismo placentario, por ende se diagnostica el acretismo placentario, que ¿qué significa esto? La placenta, cuando se inserta en la capa del útero, se debería insertar, lo normal es que se inserte en el endometrio y no más allá del endometrio. Cuando la placenta atraviesa el endometrio y alcanza el miometrio, es patológico. Y, por ejemplo, depende del nivel de profundidad que hayan alcanzado las vellosidades, va a ser el tipo de acretismo placentario que tengamos. Entonces, por ejemplo, si solo penetra el miometrio, pero no lo termina de penetrar, o sea, lo alcanza, pero no lo penetra, estamos hablando de una placenta acreta. Ahora, si penetra todo el endometrio, ya estamos hablando de una placenta increta. Y si penetra el endometrio, también el perimetrio, o sea, la serosa, e incluso puede miometrio. Y penetra el miometrio, alcanza la serosa y la penetra también, y puede incluso alcanzar órganos vecinos, ya es una placenta percreta. Entonces, acreta alcanza el miometrio, increta penetra todo el miometrio, y la percreta ya alcanza el perimetrio y puede llegar a la vejiga, que es el lugar más frecuente. El tratamiento en esta paciente fue una cesárea con protocolo de acretismo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una placenta que está mal insertada y ya atraviesa el miometrio, tenemos que sacarle todo el útero a la paciente, porque si nosotros quisiéramos despegar la placenta del útero, la paciente sangraría tanto que sería imposible estabilizarla con cualquier cantidad de líquido. Entonces, la conducta que se toma es extirpar todo el útero, eso significa histerectomía total, sacar todo el útero, y a esta paciente también se le hizo una salpingectomía bilateral, que es sacarle también las 2 trompas. Y el recién nacido, como le hicieron una cesárea, porque al tener 35 semanas ya se puede finalizar el embarazo en los casos de acretismo. Entonces lo sacaron y lo dejaron internado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Luego el útero se manda a anatomía patológica y está muy buena esta imagen, porque acá podemos ver todo el útero. Este es el canal, el cuello, el útero. Acá podemos ver incluso las capas, lo más externo es la serosa o el perimetrio, esto que se ve bien grueso es el miometrio, y acá adentro, perdón, más interno, estaría el endometrio. Esto que se ve acá muy vascularizado y muy rojo es la placenta. De este lado lo mismo. Y podemos ver cómo en esta parte penetra todo, como se pierde la solución de continuidad que venimos viendo acá del miometrio, acá se pierde, no está más. Ven cómo incluso se ve como si atravesara el perimetrio, como si no hubiera serosa. No hay ni endometrio, ni miometrio, ni serosa. Está, bueno. Bueno, entonces, para cerrar con la charla, hablamos de trompas de falopio, de ovarios, del útero, y nosotras como conclusión de la charla queríamos que se lleven lo principal, que es que los genitales femeninos están formados por 4 órganos principales, y lo que es importante es que siempre que tengamos un paciente con abdomen agudo, pensar también en, si es una mujer en edad fértil, pensar en causas ginecológicas, porque a veces pensamos abdomen y pensamos todos los órganos que hay, pero no nos damos cuenta que
que las causas ginecológicas también van a producir síntomas como un abdomen agudo. Y es la solicitud de la beta-HCG en mujeres fértiles que acuden con estos síntomas justamente para descartar esto, que no puedan, que pueda también ser una causa ginecológica. Vamos a compartir. Bueno. Buenísimo, buenísimo, doctor.